Muy buenos días. Una vez más nos encontramos en este canal, en este espacio del Centro Académico de Investigación Bíblico-Teológico, con el propósito de poder compartir, de poder reflexionar, de poder leer y de poder aprender, que es lo que nos llena de satisfacción y es nuestro propósito o deseo. Estamos cada viernes elaborando o desarrollando un programa dedicado al estudio de la masonería, desde, por supuesto, investigaciones académicas, y hemos venido desarrollando eh, o tratando de desarrollar de forma sistemática y cronológica cómo se fue gestando ese proyecto que en la actualidad se conoce como la masonería. Y haciendo un recorrido sencillo, breve, hemos visto los mitos, tanto el mito escocés como el mito germánico y el mito inglés, de cómo surgen eh, la masonería moderna. Hemos hablado de la masonería operativa y el surgimiento de la masonería especulativa. Hemos desarrollado los contextos históricos en el que cada uno de estos mitos eh, se ha desarrollado y ha tomado formas. Sabemos que hay diferentes escuelas: la escuela alemana, la inglesa, la francesa, la norteamericana, con respecto a esto. La semana pasada en el programa veíamos cómo surge la Gran Logia de Londres, que va a ser el epicentro, y la madre, ¿verdad?, formadora de una cantidad de logias a nivel del mundo, pero específicamente veíamos el contexto en el que surge cuando en un, vamos a decir así, restaurante llamado Gansas y Parrillas o Parrilladas, se reúnen de diferentes logias de Londres y le van a dar vida a esta gran logia. Tocábamos también brevemente las constituciones, las primeras constituciones masónicas que surgen en la masonería libre, es decir, ese eslabón entre la masonería operativa y la masonería especulativa. Y eso se da en el contexto también de la reconstrucción de la ciudad de Londres, que después de un incendio en el año de 1666 ha quedado devastada. Se contratan a personas especializadas, mamposteros, arquitectos, ¿verdad?, de gran trayectoria perteneciente a esa red de intelectuales de la construcción para que puedan construir catedrales, palacios y otros edificios en ese nuevo Londres, ¿verdad? También se podía observar a través de esa historia cómo el cerebro y los que operaban o desarrollaron dichos monumentos pertenecían a esta logia masónica. Otra cosa, el avance en cuestiones de tiempo se veía claramente ya en el siglo XVII, bueno, siglo XVIII como tal, principios del siglo XVIII, cuando va a surgir esta masonería o la Gran Logia de Londres. Lo que antes, en la época de la Edad Media, se tardaba 400 años para la construcción, eh, aquí podemos ver los primeros constructores que pusieron la primera piedra y lograron ver el final de su obra. Entonces es algo maravilloso este periodo. En ese periodo, pues, que lo tocamos, también se puede ver el surgimiento de dos tendencias políticas fuertes en Inglaterra, en Londres, una a favor de la monarquía y a favor de la iglesia anglicana, y otras muy liberales, muy críticas o muy cuestionadoras,
creyendo en aquellos principios que luego se van a hacer universales dentro de la masonería y otros grupos que van a adoptar de la misma manera dicha filosofía, como lo era la libertad de culto y la fraternidad y igualdad. Todo eso se gesta en este periodo en el cual nosotros vamos viendo una serie de personajes que pertenecían a la aceptación, ¿verdad? Así se le conocía a esa organización. eh, y ahí pues se desarrolló mucho de lo que después va a ser la masonería moderna. Veíamos que en la formación de las constituciones, y es algo bien importante recalcar, la de 1717 la de 1923 y luego la de 1938, tiene unas variantes o unas modificaciones donde parece que también hay un interés político, ¿verdad? Ideológico de borrar de la esfera de influencia a ciertos personajes. Hoy vamos a introducirnos a la otra parte de ese desarrollo de la masonería moderna, sobre todo en el contexto de la Gran Bretaña o Londres e Inglaterra, recordando acá que también tocamos el espacio de Escocia. Hoy nos vamos a sumergir en un tema, como ustedes lo pueden ver allí en el encabezado: cervecerías, cafés, clubes sociales y la masonería. Vamos a darnos cuenta cómo estos espacios se convirtieron en la dinamita o en la pólvora que va a permitir que la masonería llegue a ser lo que hasta el día de ahora se conoce o los que han investigado han descubierto. Otra cosa que me gusta recalcar es que estos espacios nacen en logias, en sociedades secretas, posteriormente van a ser parte de la práctica social en el siglo XIX y XX, aún en el XXI, de muchos grupos, ¿verdad? Pero en este momento estábamos hablando de aristócratas y burgueses, ¿verdad? Que en un momento determinado están estableciendo una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, y al mismo tiempo pues una nueva cultura. Y estos lugares se prestaban para poder desarrollar sus reuniones, hasta cierto punto compartir información, transmitir información y al mismo tiempo pues diseñar algunas rebeliones, complot contra lo establecido. En el caso de este programa lo vamos a desarrollar en Inglaterra y vamos a referirnos a Inglaterra, pero también tenemos el ejemplo de otros espacios en Francia, Bulgaria, Bélgica, los Países Bajos, Alemania y luego Estados Unidos, donde la masonería va a ser mucho más popular que donde nace. Es decir, Norteamérica se vuelve un lugar o un espacio clave para el crecimiento y el desarrollo de la masonería moderna. En estos, vamos a decir, comenzando en estos clubes o en estas sociedades o en estos espacios, se reunían los grandes maestros ingleses que en su gran mayoría pertenecían a esa aristocracia. Estamos hablando de lores, vizcondes, condes, marqueses, duques o príncipes, que eran principales en la sociedad de aquella Europa. Recordemos que la Revolución Francesa es la que de una u otra manera va a derribar este sistema de gobierno, aunque no es la que pone los primeros cimientos de esta revolución. Sin embargo,
La masonería del siglo XVII y XVIII estaba compuesta en su gran mayoría, aunque lo hemos visto en otros programas, habían ya para este momento de la Ilustración una serie de intelectuales que formaban parte, pero era controlada y era dominada por la aristocracia. Repito, ahí habían duques, habían marqueses, habían príncipes, algunos reyes que formaban parte de de estas logias y muy principalmente llegaron a ser los grandes maestros de ellas. En esta gran logia se celebraban al principio en salas privadas situadas en la segunda planta de las tabernas. Es decir, que los centros de reunión de estas logias y de este nivel de la sociedad ocupaban las cervecerías y esas tabernas para poder reunirse y tener pues sus momentos de charlas, de compartir, donde, vamos a decir así, se iban o iban reclutando nuevos miembros. Algunos no pertenecían a estas clases sociales, pero tenían algún elemento que podía aportar. Y ya vamos a ver más adelante cómo este lugar también se vuelve estratégico para conseguir conectes y poder de una u otra manera incursionar, ¿verdad?, en la sociedad como arribista, ¿verdad? Hasta el día de hoy sabemos que hay una, una alianza interesante en estos espacios. También vamos a ver la similitud que siempre me gusta recalcar entre lo que se va desarrollando en estas cervecerías, cafés, clubes sociales y el surgimiento de la organización misionera protestante, ¿verdad? No me voy a centrar en lo católico, aunque ya hemos recalcado que sí existieron sociedades secretas muy exclusivamente formada por católicos y en otras integrada entre católicos y protestantes. Entonces vamos a ver ese nexo o estos espacios que luego, sobre todo en Norteamérica, van a ser utilizadas, Inglaterra y Norteamérica van a ser utilizadas también para desarrollar la propaganda y las misiones protestantes. Es increíble, aún en los documentos, cuando nosotros encontramos eh, esta expansión de los clubes sociales y de las asociaciones a favor de la intelectualidad y al mismo tiempo de causas humanitarias. Eso es lo importante cuando nosotros vamos viendo que Londres se convierte en la capital de la masonería, pero al mismo tiempo también es la capital del gran imperio británico y la capital de las misiones protestantes, con esa diversidad tanto de migraciones como de grupos religiosos que surgen por diferentes circunstancias e emigran a otras partes, especialmente en el nuevo territorio de Norteamérica. La nobleza y la monarquía, de una u otra manera, patrocinaban estas reuniones donde se cruzaban con personas, hombres, estamos hablando específicamente de otras clases sociales, es decir, eran los nobles y la monarquía la que financiaba y también permitía que miembros de otra clase social, que quizás hoy no logramos dimensionar, aunque también lo existen, pero en algunos países más que en otros, se logra ver y se logra diferenciar esas capas sociales bien marcadas, en donde el que no pertenece a una de esas clases, pues no tiene acceso. Pero la monarquía y la nobleza permitían, a través de su financiamiento, que se fuesen desarrollando este tipo de actividades en las logias. Es decir, las logias o las reuniones en las tabernas también servían como un gran depositario de contactos útiles que posteriormente se iba a echar mano para poder tener influencia y de una u otra manera quizás pues poder crecer socialmente o pertenecer a cierto grupo. Lo hemos visto en el programa anterior como
Esos arquitectos llegaron a tener un capital muy, muy grande, se llegaron a convertir en ricos a costa pues de todo el trabajo que la monarquía y que estas clases de nobles, duques y marqueses le fueron permitiendo. Además de las redes de contacto, la caridad era un elemento importante activo en la masonería. Por eso es donde vemos que van a fundar una serie de asociaciones encaminadas a apoyar pues la caridad y de una u otra manera también llevar ayuda humanitaria. Hasta la actualidad, muchas organizaciones que conocemos de gran trayectoria humanitaria nacen en el contexto, tal vez no directo de la masonería, pero sí influenciado por la masonería moderna del siglo XVIII. Y en el siglo XIX van a nacer, juntamente, como lo he venido recalcando, programa tras programa, sociedades misioneras, sociedades también, vamos a decir, bíblicas, que tienen pues nexos concretos y algunos pertenecientes directamente a esta masonería. Junto con ellos, grandes filántropos van a fundar organizaciones que van a ayudar y como otros críticos al imperio británico y luego al imperio estadounidense han hecho, con una mano van llevando la Biblia y con la otra, bueno, van llevando la Biblia y van llevando la ayuda, pero con la otra también van llevando el fusil y también la espada. Es decir, una crítica a ese imperialismo, tanto británico como norteamericano, que donde han llevado, vamos a decir, el evangelio, entre comillas, también han llevado la bota imperialista. Y de eso, pues, hay una cantidad de investigadores, historiadores, tanto a favor como críticos, y en algún caso, pues, con un juicio o con un, vamos a decir, argumento medio, ¿verdad? O con una postura moderada con respecto a estos temas que lamentablemente todavía falta mucho por investigar. Entonces la masonería del siglo XVIII de una u otra manera le va a dar vida a ese estilo moderno o a la modernidad. Uno de esos grandes personajes que ha sido reclutada de la familia de la realeza fue Federico el Príncipe de Gales. Aquí estamos viendo otra vez que en esas latitudes es donde esto pudo surgir y pudo llegar a tener la vitalidad que hoy en día conocemos los que de una u otra manera tenemos el interés de abordar estas temáticas. Es bien interesante que viajeros y algunos observadores extranjeros que llegaban a la Gran Bretaña del siglo XVIII veían o se percataban que dentro de la sociedad no había una distinción abismal en las clases sociales. Esto gracias a la masonería. De una u otra manera, los miembros que pertenecían a capas sociales inferiores, ¿verdad?, a lo que habían establecido la nobleza y la monarquía, aprendieron a comportarse, a vestir y a dirigirse socialmente como las clases sociales de la aristocracia y de la nobleza. ¿Eso a dónde lo habían aprendido? Bueno, en esas reuniones, en las logias, en donde se pregonaba una serie de aspectos filosóficos que ya he mencionado en otros programas, una ética, ¿verdad? Una práctica que era regida por estatutos y manuales que le daban vida al comportamiento interno y a la dinámica de estos hombres que se reunían en las logias específicamente de Gran Bretaña. Ahí, pues, los que pertenecían a clases sociales bajas aprendían modalidades, estilos, formas, cosa que hasta el día de hoy podemos ver, ¿verdad? La influencia de gente
que no pertenece a ciertas clases sociales, pero de una u otra manera ha adoptado estilos de vida o prácticas que pertenecen a otras clases sociales, pero para sentirse que es parte de ese grupo, pues practica dichos elementos. Esos observadores entonces se dan cuenta que hay un progreso en ese sentido en la Gran Bretaña del siglo XVIII. En la psique masónica existía aquella idea igualitaria, un poco por eso se dejaba ver en ese espacio social dicho pregón o dicha proclamación, ¿verdad?, de una igualdad dentro de los grandes hermanos o de la hermandad de las logias pertenecientes a la masonería. Las constituciones masónicas proclamaban que todos los hermanos estamos al mismo nivel, ¿verdad? Pregón que posteriormente va a pasar o quizás se sustenta desde la cristiandad a la masonería, pero que luego la masonería va a afianzar a la cristiandad. Todos los hermanos estamos al mismo nivel, como se podría cantar en muchos cánticos protestantes o evangélicos, ¿verdad? Todos somos iguales ante Dios, ¿verdad? Ante Jesús, todos somos iguales y la realidad pues demuestra lo contrario. Siempre hay ciertas clases sociales y ese pues es otro tema, ¿verdad? Un estudio sociológico del comportamiento de estos grupos y yo creo que también hay cantidad de estudios desde la sociología hacia la masonería del siglo XVIII. Yo he podido indagar en algunos estudios, pero muy particularmente de algunas logias bávaras, en donde podemos ver este comportamiento de las igualdades y de la fraternidad. Es decir, estos elementos tienen mucho sentido en las logias y luego esto se va a replicar en la influencia en puestos claves dentro de los reinos o dentro de los imperios o dentro de los gobiernos. Y es ahí pues donde nace un poco el mito y luego se convierte pues en realidad. Esa influencia al que pertenece a la logia de una u otra manera va a tener el apoyo de los hermanos para que pueda tener un mejor estilo de vida, pueda acceder a lugares donde comúnmente otros no podrían. Esa es la influencia, ese es el cuello, esa es la red de influencias que manejaban las logias y la masonería desde esta época. Es decir, desde su fundación ellos fueron creando un estilo de vida interesante. Y ya lo vamos a ir desarrollando, pero ya lo estamos viendo como en las cervecerías, luego en los espacios de café y en los clubes sociales, que van a nacer una cantidad de clubes tan diversos que hasta existen caricaturas y existen parodias y existen muchos chistes que se dan en la misma prensa del siglo XIX en Gran Bretaña, como para ridiculizar que para cada cuestión que se tenía había un club. Entonces vamos a ver cómo todo esto se va desarrollando. También se habla de que la práctica moderna de política, de la democracia, aunque algunos se remontan a la Grecia o a la Roma, ¿verdad? Es la masonería la que de una u otra manera la va a practicar, aunque también han habido algunos investigadores y algunos críticos que ponen en tela de juicio dicha democracia dentro de la masonería, es decir, que se elige al más poderoso, al que mayor influencia o el que mueve los hilos en el momento preciso, como en otros espacios. Esto no solo sucede en la masonería, sino en las organizaciones humanas, sobre todo donde está en juego llegar a tener poder. Las iglesias no se escapan de todo esto, como cuando se va a elegir a un papa dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? No es obra del Espíritu, no se crean ese cuento, sino que es un poder de influencia y ahí hay una cantidad de buenas series y de buenas películas que revelan, ¿verdad? Parte de la verdad. Ya no se diga si esculcamos los archivos secretos del Vaticano y nos vamos a dar cuenta que tales elecciones
no se dan como se vende, ¿verdad? No, esa es obra de los humanos, con ansias de poder, que saben mover sus hilos y pues por supuesto llegan a posicionar a quien les interesa frente a las situaciones eh, globales que se están dando en la humanidad. Esto es bien importante porque acá siempre se ha vendido dentro de la masonería esa democracia, ¿verdad? En Gran Bretaña, muy particularmente, la iglesia anglicana va a ser consagrada como la religión del Estado. Entonces no podemos desvincular el este espacio, ¿verdad? De la iglesia anglicana y la masonería. Yo creo que ahí hay mucho por investigar, aunque sí hay muy buenos trabajos, buenos libros en inglés que han trabajado esta corriente del protestantismo que tiene un comportamiento muy particular desde su origen y que hasta el día de hoy pues se acompaña oficialmente con el Estado británico. Así que ahí hay mucho más para indagar. Otra cosa que lo hemos venido recalcando, que la masonería moderna pregona desde el principio, es exactamente el pluralismo religioso, que gozaba de un prestigio filosófico entre algunos intelectuales. Ahí se permitía, ya lo hemos visto, que en esa logia pues no había, no se le daba importancia o no se debía utilizar en la agenda hablar de políticas o de una confesión o una doctrina religiosa particular. Entonces eso también es otra cuestión que le va dando vida y le va dando forma a la masonería moderna. Esta es continuación del programa de la semana pasada, así que si usted quiere complementar, lo puede hacer, ¿verdad? Viendo o escuchando tanto en nuestra fanpage como en el canal Intellectus el programa anterior. Estas reflexiones nos llevan entonces a entender luego las afiliaciones o la adopción, ¿verdad? O la aceptación de ciertos personajes de la historia que dentro del mito de leyenda y verdades, pues se les ha catalogado o se les ha dado, vamos a decir, ese calificativo de masón. Vamos a sondear hasta qué punto muchos en verdad pertenecieron a la masonería o tal vez no a la masonería, pero sí a otras sociedades secretas. Dijimos también que desde la época de William Schaff en Edimburgo, basándonos en el mito, ¿verdad?, del surgimiento de la masonería en Edimburgo, de Jacobo VI, las logias habían sido un refugio contra el conflicto sectario. Recordemos acá, y aquí ocupo la palabra secta como un término sociológico, ¿verdad? Recordemos que después del protestantismo, las guerras religiosas por el control territorial de Europa fue impresionante. Entonces las logias se vuelven ese refugio. Ya para el siglo XVIII, ya esto de una u otra manera se ha superado o se ha entendido que pertenecer a estas logias es pertenecer, digamos, a un universo más amplio de aceptación, de tolerancia, y por eso ese recalcar. Ya se registran para 1720, 1730, la integración de los judíos a la masonería. Cosa interesante porque a partir de estos periodos también va a nacer aquel mito, ¿verdad? Masón judío, ¿verdad? En el cual ya se crea toda vamos a decir, una teoría conspiratoria, ¿verdad?, de los judíos que van a controlar y destruir el mundo, muy propio, por supuesto, del siglo XIX, sobre todo con aquella obra de los protocolos de los sabios de Sion. En algún momento vamos a dedicarle algún programa, pero nace ese mito del judío millonario que controla el poder
Y también le vamos a dedicar un programa a los judíos influyentes, filántropos, ¿verdad? Y masones. Vamos a ver a uno de la familia Rothschild, ¿verdad? El gran padre de la familia de la gran dinastía, que tiene tanto de una u otra manera influencia en la masonería o pertenece, pero muy particularmente a la orden de los Illuminatis de Baviera. Ahí vamos a ver pues cómo llega a obtener ese capital que luego lo convierte hasta el presente en una de las grandes dinastías judías. Y desde ahí pues surge ese mito judío. Ya, repito, 1720, 1730, ya se habla de la incorporación de los judíos a la masonería. Puede ser que desde antes judíos conversos, porque si entendemos también este tema, vamos a entender que muchos de los que se hacen pasar, como sucedió en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, no dudo que también en el siglo XVIII también se dio. La conversión a fuerza o por de una u otra manera sobrevivencia de muchos judíos al catolicismo y al protestantismo, ¿verdad? Algunos obligados y en otros casos, repito, estratégicamente frente a persecuciones o para poder tener cierta influencia y poder desarrollarse en dichas sociedades. Entonces estos temas van engarzados, la Inquisición, ¿verdad? La conversión de marranos, como le llaman algunos historiadores, ¿verdad? O criptojudíos o criptocristianos, ¿verdad? O conversos, etcétera. Una cantidad de clasificaciones que se dan con respecto a los judíos. Entonces ya para ciertos periodos muchos judíos ya no se identifican, están asimilados. Por ejemplo, el caso de Adam Schweitzer, el fundador de la Orden de los Illuminati, que la mayoría de historiadores solo lo mencionan pues como un alemán, pero dejan de lado su herencia judía y su procedencia de este pueblo, ¿no? Entonces eso fue, y hasta el día de hoy sigue siendo muy cotidiano este aspecto de muchos personajes que se identifican como franceses, alemanes, ingleses, italianos, estadounidenses, brasileños, argentinos, pero son judíos asimilados, ¿no? Y eso pues también tendrá un estudio. Acá tenemos entonces el nombramiento en 1730 de un primer también gran maestro que era católico, ¿verdad? Entonces ya vemos cómo dentro de las logias esa pluralidad religiosa se va practicando y de una u otra manera creo que es algo que se ha intentado y se ha logrado dentro de estas sociedades. Ellos fueron bien inteligentes al no incluir, ¿verdad? Un dogma específico de estas religiones. Por el contrario, crearon un dogma del secretismo que era a la vez impresionante y que se ha tratado pues de respetar. Y acá otro espacio, estos espacios de la masonería del siglo XVIII servían para poder disfrutar de la bebida de su preferencia y no tenían ningún problema porque esa libertad o ese libre pensamiento, según la cultura, pues les permitía realizarlo a tal grado que nacen frases como este vino, oh masones, os hará libres, ¿verdad? De una u otra manera, aparte de la crítica, pero era porque en este periodo pues disfrutaban alrededor de buenos vinos, que para ese momento también el vino, ¿verdad? Era de cierto caché de estas clases pudientes, no se tenía acceso toda la población, no, eso era de estas clases, como ya lo he dicho, de marqueses, duques. Entonces se pegaban unas borracheras y pues eso era muy común. Recuerden que para este momento o en este momento histórico, la masonería pues exclusivamente de hombres. Algo que ya vamos a ir desarrollando al final de este programa, donde vamos a ver también por qué no se incluyen o no incluyeron a las mujeres, que ha sido una de las críticas
más grande que se le ha hecho a la masonería moderna, ¿verdad? ¿Cómo es que se pregona esa pluralidad, esa diversidad religiosa, esa tolerancia, pero las mujeres no formaban parte? Entonces va a ser parte de las críticas, pero de una u otra manera los masones han logrado o han tratado de explicar por qué razones. Dentro de eso, mucho puede ser muy sarcástico, mucho chiste o mucha realidad. Va a depender de quién lo quiera interpretar. Entonces, esta frase, este vino, oh masones, os hará libre, Baco es el padre de la libertad, era una crítica a esas prácticas que muy alegremente celebraban en las tabernas o en las cervecerías. Por eso siguen siendo lugares claves. Hasta el día de hoy creo que estos lugares se prestan para poder compartir con personas afines a una ideología, a una, vamos a decir, algún hobby o alguna práctica, ¿verdad? Deportiva o cualquier otra afiliación. En el siglo XVIII, la hermandad solía beber consecutivamente un vaso a la salud del rey, ¿verdad? Eh, de la francmasonería, del maestro, del gran maestro, de los directivos, de los aprendices. La indulgencia estructurada del ágape, ¿verdad? Como ellos le llamaban, era una buena manera de fomentar la unión masculina. El tema de la homosexualidad también va a salir un poquito más adelante, que en algunos momentos los detractores de la masonería llegaron a acusar o llegaron a entablar dichas afirmaciones, que tampoco se puede negar que se pudieron dar, ¿no? Se ha dado en todos los espacios, hasta en las iglesias donde se cree que no, ¿verdad? Aún con aquellos que puedan pregonar lo contrario, ¿verdad? A esas prácticas. Pero bueno, no es el tema, sin embargo, creo que es muy pertinente entender. Por ejemplo, esto del ágape. Sabemos la palabra griega, una de las tantas palabras griegas eh, para hablar del amor. Pero muy teológicamente en el Nuevo Testamento el ágape era ese amor que venía de Dios y que llenaba al ser humano para poder tolerar, aceptar y convivir con otros seres humanos. Es decir, como diría el escritor llamado Pablo de Tarso en la carta a los Corintios, ¿no? Cuando ocupa ese poema, algunos teólogos le han clasificado como el gran poema del amor, ¿verdad? Si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy, vengo a ser, y ustedes ya se pueden, aquí solo lo traigo a colación, porque ese ágape es una práctica de la cristiandad y que de siglos por siglos, ¿verdad? Se venían practicando entre, vamos a decir, ficciones y realidades, pero la masonería va a acuñar esa misma práctica y la va a echar a andar. Es decir, repito, en el caso de la masonería se reunía alrededor de buenos vinos, de buenas cervezas, a brindar, oiga bien, el orden que ellos llevaban, eh, el rey, y sabemos que el rey era el representante de Dios, como lo decía el eslogan del siglo XVIII y del siglo XIX, sobre todo ya en las luchas libertarias, donde vemos ese nexo. Brindaban por el rey y también pues brindaban por la orden, por la logia, por la francmasonería como una hermandad universal del gran arquitecto del universo como tal, ¿no? Y brindaban por el maestro y por el gran maestro, ¿verdad? Es decir, el máximo representante de estas organizaciones, por los directivos y por los aprendices, etcétera. Es decir, que había una excusa, ¿verdad? Como el que siempre quiere echarse el par, ¿verdad? De cervecita, de vino o de lo que sea, se está inventando algo para celebrar. Ah, pues así era este ágape masónico de unión masculina del siglo XVIII. Pero vean que de una u otra manera no salía de allí. Hasta en eso había secretismo, puede ser. Esas son especulaciones, por supuesto. Que ahí se realizaban prácticas, ¿verdad? De otra índole, que creo que es de seguir indagando,
algunas prácticas que van a salir a la luz en otros programas, espero yo. Muy particularmente había, digamos, un espacio llamado PUTS, ¿verdad? Era el epicentro de la revolución en la vida social. Acá comenzamos a ver que el rompimiento con aristocracia también a finales del siglo XVIII y luego la Revolución Francesa va a ser uno de los detonantes más fuertes para que esto pasa de una sociedad aristocrática a una sociedad burguesa. Y ahí sale aquella frase que los burgueses son los que hacen la revolución. Acá también va a servir como espacios estratégicos para poder desarrollar, ¿verdad? Un proyecto que atente contra las autoridades establecidas, es decir, el anarquismo frente a los déspotas, ¿verdad? Monarcas. Ya aquí va pasando aquel momento donde el rey es el representante de Dios. Aquí ya el pueblo comienza a cuestionar y a criticar. Ya ha abierto las puertas, los protestantes han sido los primeros, y luego también sabemos que la Ilustración y el entronar la razón comenzó a cuestionarlo todo, ¿no? Comenzando con la Biblia y con los dogmas establecidos. Con la Biblia me refiero sobre todo a todas las hermenéuticas que habían venido acumulando por siglos los teólogos, ¿verdad? Haciéndolos pasar como que eran la última revelación, pero en realidad eran puros dogmas o puras hermenéuticas que se habían ido entretejiendo con ideologías o dogmas muy particulares que querían tener hegemonía frente a otros grupos, tanto católicos como protestantes. Los protestantes luego diseñan de la misma manera esas mismas cuestiones, ¿no? Sin embargo, ya para este periodo, siempre me encanta recalcar esto, ya se le critica, se le cuestiona. Se cuestiona la hermenéutica teológica cristiana y se cuestiona pues también los dogmas que la iglesia ha establecido. Y desde ahí pues no le queda a la religión, en este sentido cristiana, que comenzar a atacar y hacer una mala prensa dentro de verdades y también mentiras frente a estos grupos sociales. De ahí que la prohibición a la masonería ha estado siempre dirigida por estas organizaciones religiosas con el objetivo de desprestigiarla. Y lo repito, y lo seguiré diciendo, acá ni de ninguna manera, ni pertenezco a la masonería, ni soy un apologeta como tal, pero sin embargo me encanta tratar de ser lo más equilibrado y justo con la interpretación de estas investigaciones. Entonces, eso es cierto, ¿verdad? El gran desprestigio, no solo de la masonería, sino de cualquier cosa que se oponga o ataque o mine lo establecido por las iglesias, automáticamente caen en la difamación, ¿verdad? Entonces, eso ha sido recurrente y puedo mencionarles casos de casos, aquellos que se meten eh, con estas organizaciones del ágape divino, ¿verdad? Va a entrar en un conflicto y va pues a sufrir las consecuencias. Solo pues ciertas almas y ciertas mentes se atreven pues a poder enfrentarlo. Por eso vemos mucho, o veo en lo personal, muy importante este momento, porque acá se van a fraguar una serie de actividades sociales, políticas y religiosas de impacto mundial. Lo que parece que está reducido a Londres y a la Gran Bretaña, en realidad esto va a tener un alcance increíble, más de lo que nos podemos imaginar. Después de las cervecerías y del escándalo del vino y de esas frases críticas, pero al mismo tiempo representativas de las logias en las cervecerías y en las tabernas, nacen los cafés. Hay investigaciones maravillosas de lo que significaba reunirse en los cafés de la Europa del siglo XVIII, donde van a salir también club de lecturas, intercambios comerciales de literatura, se reunían para escuchar a poetas, a exclamar, a poder filosofar y discutir ideas.
por supuesto, seguimos viendo una sociedad que simplemente está dirigida hacia los hombres. Eso no quiere decir que las mujeres no tenían sus espacios sociales y sus formas muy particulares que dependen, ¿verdad? Una de las cosas que la masonería recalca es exactamente que no se aceptaban porque las mismas mujeres no se sentirían eh, conformes al agrupar estas sociedades donde los hombres parecían que eran niños jugando, ¿verdad? Eso lo va a decir más adelante y lo vamos a tocar cuando estemos hablando de las mujeres y la masonería del siglo XVIII. Pero los cafés, algunos de los cuales al mismo tiempo eran tabernas renovadas, es decir, que después de ser tabernas las renovaban y le daban un matiz más amplio, ¿verdad? Continuaban siendo, continuaban sirviendo junto con el café también, que para ese momento, recuerden, también se va volviendo una bebida exótica, una bebida interesante. También se sigue compartiendo el alcohol porque eso da alegría, porque eso les permitía que la lengua se soltara y ahí salían también las sociedades secretas y las inteligencias secretas, ¿verdad? Las redes de espionaje también son otro tema interesante de estudiar cómo se fraguaban o se llevaba información de taberna, café, de un lugar a otro, ¿no? A tal grado que llegaba a la corte o llegaba al revolucionario y desde ahí se gestaba o se descubría el plan, ¿verdad? Que se tenía para derribar. Un poco de eso dentro de las anécdotas y dentro de los mitos, repito, viajando en el siglo XVIII, nos lo encontramos con los Illuminatis. Es interesante alrededor de esta sociedad secreta todo lo que se da con respecto a lo que estoy hablando. Decir que en esos cafés ahí se planificaban atentados, ahí se planificaban derrocar o se difamaba o se daba a conocer los secretos de la reina, del rey, del duque, de la duquesa, de etcétera, ¿no? Se daba a conocer las prácticas inmorales, lo que usted quiera. Es decir, ahí se tenía, ahí se tejía los archivos secretos de X personaje perteneciente a cierta clase social. Y lo mismo seguía siendo con la burguesía, ¿no? Eso también, de una u otra manera, había hecho crecer en Londres la ciudad restaurada, la ciudad renovada, la ciudad masónica, la ciudad, vamos a decir, con nuevos edificios, nuevas catedrales, nuevos palacios, ahora también estaba llenándose de estos lugares, ¿verdad? Que de una u otra manera permitían la convivencia. Ya fueran periodistas o políticos, arquitectos o comerciantes, artesanos, abogados, se reunían en estos espacios para relacionarse y obtener así diversión, dinero, fama, conectes y muchas cosas más, ¿verdad? Ahí podemos ver, por ejemplo, los paseos del conde de Aranda, a don Francisco de Miranda paseándose en los salones de muchos de estos imperios europeos, ¿verdad? No solamente en los palacios, sino en las alcobas de las grandes reinas y princesas de estas sociedades. A don Simón Bolívar, ¿verdad? Y a otros personajes latinoamericanos que luego se van a formar y van a tener alguna membresía o participación directa o indirectamente en la logia o en la gran logia de Londres o sus, vamos a decir, filiales, esas filiales de logias que se van desarrollando. Entonces vemos que esos espacios se prestaban para una serie de actividades interesantes que le van dando vida a todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Las tabernas generaban formas propias de entretenimiento compartido, que iban desde peleas de gallo, espectáculos también de magia, ¿verdad? Conciertos, charlas, ahí vamos a ver esas óperas y al mismo tiempo esos grandes clásicos de la música
como Mozart, ¿verdad? Y otros músicos que pertenecían a estos grupos, ¿no? Algunas de estas logias donde se divertían y la pasaban muy bien, ¿verdad? También charlas científicas. En este punto, que ya, por ejemplo, lo hemos mencionado, el caso de Londres de la Royal Ciencia, ¿verdad? O es decir, la sociedad o el Club Royal de Científicos de Londres, en donde se van a discutir descubrimientos, hallazgos, ideas, eh, y muchos de ellos eran masones. Entonces también los grandes avances científicos se daban a conocer ahí. Desde ahí venía que también el robo de ideas se daba en estos lugares, y el conocimiento que llegaba a otras latitudes, es decir, que esto se volvía una red de conocimientos. Maravilloso. Pero acá nosotros vemos muy particularmente esas charlas científicas de Londres del siglo XVII, XVIII y XIX, bueno, hasta el presente, pero en estos momentos es donde más vemos reconocidos personajes de la historia, y músicos que fueron masones. No es mito, no, ahí está registrado en la historia. Luego, en este mismo periodo viene la fiebre, ya pasamos de la cervecería, los cafés, a los famosos clubes sociales. En esos clubes sociales, que van a ser una fiebre de club y de sociedades, surgen las sociedades hasta de mujeres. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted comienza a estudiar las sociedades misioneras británicas, alemanas, norteamericanas, no solo estadounidenses, sino que también canadienses, usted se va a encontrar con que habían organizaciones de jóvenes, de mujeres y de hombres, muy similar a eso que estoy hablando, los clubes o sociedades que tenían una misión quizás muy diferente cada uno de ellos, en donde van a surgir, ¿verdad? Organizaciones que hasta la actualidad, como vamos a decir Cruz Roja Internacional es una, que surge dentro de este mundo cristiano, y otras organizaciones, ONGs, que hoy también se conocen, pero muy específicamente Cruz Roja Internacional, en el siglo XIX, que surge bajo estas sociedades o surge bajo estos clubes. Estos clubes, ¿verdad? Pertenecientes, repito, a las logias, porque entrar a ellos, el costo no era de cualquiera, ¿verdad? Tenía que tener cierta posesión. Y es bien interesante porque algunos accedían por el financiamiento o por la influencia de un hermano, ¿verdad? Masón, que podía financiarles, sobre todo si venía del pueblo, digamos, o de una clase social inferior a eso. Y otros, en otros casos, por su intelectualidad y sus capacidades, pues eran invitados a estos espacios para discutir, para escuchar, ¿verdad? Algunos pertenecieron en algún momento y luego se salen. Lo mismo sucede con una cantidad de jesuitas. En algún momento fueron de la orden, luego se salen, pero siguen siendo pensadores brillantes y llegan pues a tener mucha influencia y aceptación dentro de estos grupos o de estas organizaciones. Aquí viene el sarcasmo, ¿verdad? De los clubes sociales que se dan en Londres. Había tantos clubes sociales y tantas sociedades que vuelve que Londres tenía un club para cada quien. Y ahí pues vienen una serie de parodias, caricaturas, para poder criticar esta avalancha de clubes y de sociedades que se van gestando, ¿no? Luego, pues como ya lo he mencionado, ¿verdad? La Sociedad Royal, que fue fundada en 1660, como una universidad para el fomento del aprendizaje, también era un centro de reunión de ellos. Otras cuestiones que llegaron a tener influencia en la masonería moderna en Londres fueron las editoriales de los periódicos, ¿verdad? Controlaban, eran los dueños o llegaron a tener mucha influencia, que al mismo tiempo se convertían todos estos elementos
como parte de un laboratorio político que se gestaba en estas logias masónicas. De ahí viene pues esa idea de que la planificación la realizan los masones y la ejecución pues la hacen los políticos. Es decir, que los políticos son títeres de un gobierno o de un poder oculto. Entonces ahí hay, repito, entre mitos y muchas verdades, algunas comprobadas que se puede, y otras pues se mantienen en el secretismo. Con el tiempo pues que se van desclasificando algunos archivos, nos vamos dando cuenta quién ha financiado proyectos, gobiernos y todo por el estilo, ¿no? Sobre todo en América Latina, detrás de un personaje siempre hay una chequera y una agenda a la cual pertenece. ¿Verdad? Eso en el principio mucha gente pelea, se decanta o muere cuando alguien hace alguna crítica, pero el tiempo pues nos da la razón al descubrir documentos que pues nos llevan o que no permiten refutación alguna. Y podemos entonces decir en este sentido que la masonería va a tener vida dentro de cervecerías, cafés, clubes sociales. Esa masonería moderna se va a fortalecer y ese tiempo, ese periodo se lo va a permitir. Hablemos entonces con respecto a la aceptación, por qué la masonería moderna no acepta a las mujeres y temas que hasta el día de hoy mucha gente se pregunta. Sin embargo, en algunos espacios he escuchado el caso de Argentina hablar que ya existen, creo que también en otras latitudes, logias de hermanas masonas, ¿verdad? O masones. Pero la Constitución de 1923, que fue la primera y que luego sufre modificaciones en la de 1738, prohibía, ¿verdad? Explícitamente a las mujeres formar parte de las logias. Es decir, que desde su formación, por lo menos en esas constituciones, era prohibido el acceso a esas mujeres. A las mujeres en el siglo XVIII, hay que entender también estos aspectos, les estaba prohibido el acceso a todos los lugares de poder público. Es decir, la mujer hasta cierto punto ejercía una función privada del hogar, como muchos hombres hasta el día de hoy las tienen, ¿verdad? Luego se convertían hasta cierto punto en propiedades, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto tanto desde la época de los relatos bíblicos y del Medio Oriente hasta la actualidad. Todavía sigue existiendo eso, ya no se diga en los grupos religiosos, pero entonces las mujeres en el siglo XVIII les estaba prohibido el acceso a esos lugares de poder público, las propiedades, la política, el gobierno, la ley, los negocios y el comercio, todo eso era prohibido para las mujeres. Sin embargo, detrás de bambalinas habían muchas mujeres con gran poder, ¿verdad? Y eso también ahí la historia lo ha demostrado en algunos casos, ¿verdad? Bien notorios y en otros pues bajo las sombras de algún hombre que no quería ejercer su liderazgo, no podía, ¿no? Había un poder más grande. Entonces, pero las logias lo prohibían por lo mismo de la sociedad de la época. Algunos en el siglo XXI todavía se han quedado en el siglo XVIII con respecto a esto, ¿no? Los hombres constituían la columna vertebral del liderazgo masónico en Inglaterra. Eran pequeños burgueses, profesionales y de clases mercantiles. Es decir, que era una sociedad muy patriarcal, como dirían ciertos grupos, muy, ¿verdad?, masculina, entre comillas, pero donde la mujer era invisible, ¿verdad?, por lo menos en estas sociedades. Esto no solamente lo ha practicado la masonería, sino que las iglesias todavía siguen viendo a la mujer como sociedad, como ciudadanas de segunda o tercera clase. Y eso nadie lo puede negar.
Yo siempre he dicho que una iglesia que supuestamente está o ha tenido cambios se va a ver reflejado cuando, por ejemplo, en la iglesia católica se elija a una mujer como papa, ¿verdad? Entonces ahí en realidad la iglesia ha cambiado, pero hasta la fecha sabemos que eso no es posible. Posiblemente elijan a un nuevo papa y en ningún momento se ve pues las intenciones. Claro, se han creado una serie de pseudoteologías o teologías, ¿verdad?, dogmáticas para sustentar dichas cuestiones, pero en realidad siguen en estas creencias donde aún llegan a creer que la mujer pues no es capaz. Ya no se diga en el mundo evangélico, protestante, aunque hay que decir que el protestantismo en ese sentido sí ha sido más inclusivo de la mujer. Las mujeres, hay obispas, hay pastoras presbiterianas, anglicanas, metodistas, pero sobre todo en los países de Europa o de Estados Unidos, Norteamérica, o de países, digamos, más progresistas o más intelectuales. En América Latina, no digo que no existan, ¿verdad? Sí existen, conozco algunas, pero sin embargo, en su gran mayoría todavía se sigue manejando el rol de la mujer como ciudadana de segunda o tercera clase. Vea, pues ahí en las iglesias es un ejemplo, ¿no? Eh, yo recuerdo anécdotas interesantes dirigiendo escuelas, ¿verdad?, de teología, donde ver a los pastores que eran los estudiantes y al ver contratado a una mujer como docente, se levantaban de sus salones y se iban, ¿no? Y yo tenía que ir a buscarlos a los cafetines para poder hacerlos entrar a la clase y la explicación era que para ellos no estaba permitido que una mujer les enseñara, en primer lugar, porque ellas eran inferiores. Aunque usted no lo crea, estoy hablando del siglo XXI, en iglesias evangélicas de El Salvador y de otras partes de América Latina, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto todavía sigue. Y esa es una de las grandes críticas que en el siglo XVIII se le realizaba a la masonería. Entonces, creo que en algunos puntos se ha superado, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, ese pregonar de igualdad, de fraternidad y de libertad, a veces solo ha quedado en eslogan. Muy poca gente. Yo siempre he dicho eso, lo seguiré sustentando, tanto en lo teológico, en lo bíblico, como en lo histórico. Eh, hay que demostrar, ¿verdad? No seguir con una retórica y que estamos en una agenda por las mujeres y a la larga siempre pues simplemente se vuelve como los niños y la pobreza en un instrumento, ¿verdad? Para captar fondos y para mantener una agenda investigativa, pero en ningún momento en realidad hay un interés genuino de una transformación y de una aceptación y de una igualdad y fraternidad con las mujeres. Entonces, sociedades machistas que hasta el día de hoy siguen imperando en nuestros espacios. Las mujeres decían, ¿por qué no eran aceptadas? Porque eran chismosas, ¿verdad? No se podían confiar los secretos que se guardaban en la logia, ¿no? Esa cuestión era solo de varones. Ese es otro de los referentes o mitos que hasta el día de hoy, aun cuando se interpretan textos bíblicos, ¿verdad? La mujer calla en la congregación y la gran exégesis falsa que se saca de eso es que las razones por las que se dice eso es porque las mujeres hablaban demasiado y no solo hablaban, sino que llevaban el chisme, ¿verdad? Entonces, eso que parece un sarcasmo, una broma, se ha hecho como parte de la cultura y se acepta. Y sobre todo lo que da más risa o cólera en ese sentido es que son las mismas mujeres las que se creen ese discurso, ¿no? Y por eso, pues, es interesante que la misma mujer vaya teniendo conciencia. Por eso estos programas, yo no solo estoy hablando de historia, sino que de una u otra manera a desafíos que debemos de tomar desde el presente, ¿verdad? De ese pregón que podamos hacer. En este espacio aquí lo ven teólogos, filósofos, académicos, intelectuales, gente lectora. Hay de todo en esta comunidad en la cual transmito los programas. Sé que hay gente que lo ve en vivo, gente que lo ve en reprise, pero yo sé que hay gente que se ve desafiada aunque no lo admita, ¿verdad? Y esa es mi intención. Mi intención tampoco es pretender tener la última verdad, pero sí desafiar. No podemos seguir callando cosas que
no se quieren decir por no perder privilegios o por, de una u otra manera, me da miedo. O sea, y ahí donde a mí me da risa, por ejemplo, críticos abiertos a gobiernos, a presidentes y a todo lo demás, cuando sus propias instituciones religiosas o políticas o lo que quieran, no se atreven ni a cuestionar, ni a ser ni pío, ¿verdad? Un revolucionario lo es en todo sentido y en todo lugar. Y desafía pues las estructuras. Eso lo vemos en la persona que realmente tiene las agallas para poder enfrentar estructuras diabólicas, diríamos, en el sentido teológico, ¿verdad? Entonces, en el sarcasmo de la mujer y por qué no se aceptaba en el siglo XVIII, también se hablaba de las hermandades libres de las costureras, ¿verdad? Como para ridiculizar que si en algún momento existía o existieran estos espacios, pues era. El otro ataque que recibían, ya lo había mencionado, era de la homosexualidad. Entonces, ¿qué permitía? El que se especulara que las logias y las sociedades secretas y la masonería también era un nido o era un espacio para las prácticas homosexuales. Pues porque solo habían hombres, ¿no? Yo no puedo negar ni dudar que pues, se daba, pues así todavía vemos muchos personajes pues que no aparentan, y pues yo respeto también las preferencias de cada quien, me refiero sobre todo a aquella gente con esas dobles morales, ¿verdad? En las prácticas diversas que puedan existir. Pero en este caso, pues, era una forma también de criticar y de vituperar a la masonería que se había vuelto una enemiga y un enemigo bien acérrimo de la religión en particular. Porque de una u otra manera minaban el status quo de estos grupos religiosos. Y desde ahí, pues el ataque hasta el día de hoy, hay encíclicas, hay una encíclica más adelante en el siglo XIX por un papa muy particular, vean León XIII, que se la dedica. Y muchos obispos, papas, sacerdotes también utilizan esta retórica antijudía muy continuamente, a tal grado que en América Latina, en esas luchas de poder político religioso entre protestantes y católicos, la retórica del católico hacia los misioneros que llegan es que también se les tilda de masones, ¿verdad? Esa similitud que aún en el testimonio de gente perteneciente a los primeros grupos evangélicos que llegan a El Salvador todavía cuentan o narraban, algunos que ya fallecieron, que se les llamaba masones y se les catalogaba como masones. Viene entonces de estas mismas expresiones. Pues todo esto viene del siglo XVIII y pues podríamos seguir escarbando la historia y encontrando una cantidad de situaciones interesantes, pero yo creo que por el momento para este programa es suficiente. Hay tanto que decir y tanto que cuestionar. La invitación es para que usted siga utilizando, ¿verdad?, su formación, capacitándose, leyendo, cuestionando lo establecido, eh, y sobre todo, ¿verdad?, entendiendo que es importante el reconocimiento del otro, pero no por eso podemos tolerar prácticas que en algún momento van en detrimento del otro. Así que hay un gran reto para usted que está viendo, está escuchando, para nosotros. Seguimos creyendo, por eso que como nosotros como asociación, como CADID, como centro de investigación, le apostamos a eso. Le apostamos y seguimos trabajando. Parece que es contracorriente, ¿verdad? En una cultura mediática, en una cultura pues como la que tenemos y cada quien conoce, pero yo creo que es necesario. Estos espacios no pretenden, ¿verdad?, ni ser una cátedra exhaustiva, no pretenden ser un manual, no pretenden ser una apologética, simplemente pretenden ser un espacio de reflexión, de crítica, de aprendizaje, de búsqueda, de desafío. Así que ha sido un placer, como siempre, poder compartir. Usted puede compartir con otros que tengan este mismo interés o que se perfilen a esta búsqueda del saber, tanto en YouTube, en nuestro canal Intellectus, puede compartir, puede suscribirse, como seguirnos, como muchas personas lo están haciendo a través de esta fanpage
del centro académico. Usted podría decir, ¿por qué está hablando de este tema en un espacio que tiene el nombre de Biblia y Teología? Porque a la larga no solo son esos elementos, esos son los elementos básicos, pero nos interesa la historia, la filosofía, la antropología, la sociología y la ciencia, la matemática, la inteligencia artificial. Nos encanta el saber. Así que en este espacio se van a compartir muchas de estas temáticas. Muchas bendiciones, éxitos, a seguir buscando la verdad, porque ella os hará libres. Hasta la próxima.